Un gran porcentaje de los niños que presentan trastornos del comportamiento, como es trastorno negativista desafiante y trastorno antisocial de la personalidad, continúan presentando las conductas disruptivas a pesar de que ya cuentan con un tratamiento. En este video vamos a ver cuáles son las posibles causas y cómo se podrían solucionar. Los niños que tienen el trastorno negativista desafiante y trastorno antisocial de la personalidad son niños que comparten una serie de características y que son oposicionistas, son desafiantes, agreden a los compañeros, a los papás, a los maestros, no obedecen las normas y las reglas y son excesivamente argumentativos. En este caso, los niños con trastorno antisocial de la personalidad son aún más agresivos porque ya son propositivos para agredirlos. En algunas ocasiones pueden presentar robos menores. Por las características de estos trastornos del comportamiento, pues tienen a los padres realmente con un agotamiento físico y emocional y a veces hasta económico porque implica el gasto de muchas terapias. Sin embargo, a pesar de todo se puede mejorar. Yo les invito a que vean un comentario de un joven que nos hizo favor de mencionar su testimonio en el video de trastorno negativista desafiante. Aquí les voy a dejar el link en la descripción. Y él nos explica cómo desde niño empezó a tener comportamientos inadecuados y que gracias a la atención psicológica que llevó, sí tuvo muy buenos resultados. A la fecha menciona que sigue trabajando en ello para poder mejorar en las conductas que todavía no ha podido controlar. Y esto se los menciono para que ustedes se motiven y para que vean que trabajando con los niños sí va a haber algún beneficio, no se tienen que desesperar. Los niños requieren de un diagnóstico diferencial, el cual solamente lo hace un equipo multidisciplinario, en donde participan médicos como el psiquiatra, psiquiatra o neurólogo. Sé que esto representa un gran costo, pero también les invito a que recurran a las instituciones que ya existen, como el Instituto Nacional de Psiquiatría Infantil. Regularmente pues los médicos hacen un diagnóstico y ya especifican de qué se trata, si hay cierta comorbilidad con otros trastornos, es decir, si coexisten con trastorno por déficit de atención o si no es un trastorno del comportamiento, sino es un trastorno del control de los impulsos, como es el trastorno explosivo intermitente, la cleptomanía y la piromanía. Es importante saberlo porque dependiendo de este diagnóstico el tratamiento es completamente distinto. Bueno, y con respecto a las terapias psicológicas, pues hay una gran variedad de ellas. En algunos casos es importante trabajar varios aspectos, por ejemplo, terapia familiar, porque los niños ya están muy estigmatizados y a veces no solamente reciben los regaños por parte de los padres, sino por todos los demás miembros de la familia. Entonces, una terapia familiar bien les puede ayudar para reposicionarse y mejorar esa situación para que los demás puedan entender sus emociones y ayudarlo en lugar de criticarlo. Las terapias que el niño debe recibir deben de estar, se trabajan muchas cosas y todas son válidas. Sin embargo, siempre es recomendable que trabajen una reestructuración cognitiva donde el niño pueda entender e identificar qué conductas son inapropiadas, cómo las puede cambiar, por qué él piensa que los demás lo agreden, por qué se siente incómodo y por qué se siente a veces hasta perseguido. Entonces todo eso lo tiene que cambiar para poder dar una modificación en su forma de actuar. La otra cosa que tienen que trabajar en terapia es el control de las emociones para que ellos sepan
identificar si están molestos y cómo lo van a controlar y no llegar a agresiones. Y por otro lado también el control de los impulsos, porque a veces cuando están enojados el impulso es golpear a los demás, entonces ahí también tienen que aprender a detenerse. Con respecto a la medicación, bueno, no todos los niños que tienen estos trastornos requieren de medicamento. Eso el médico, los psiquiatras y los neuropediatras podrán decirles en qué casos sí y en qué casos no. Pero es importante saber varias cosas. Una, que si el médico les dice que tienen que regresar a la terapia en 15 días o en el tiempo que ellos les digan. Es importante porque el medicamento hace cambios neuroquímicos y requieren a veces en 15 días ya requieren alguna modificación si el médico vio que fue muy baja o muy alta la dosis. Además también tienen modificaciones del medicamento cuando suben de peso y de talla. Entonces sí hay necesidad de tener revisiones periódicas y no es como tomarse un Mejoral que se lo dan solamente cuando le duele la cabeza. En el ámbito escolar me parece que sería importante hacer un video en donde platiquemos de muchas cosas que pasan en las escuelas y cómo podría mejorar ese ámbito. Pero ahorita lo único que me gustaría comentarles es que hay que trabajar en equipo con los padres, porque a veces los padres se sienten como que los culpan demasiado, porque los maestros creen que todo el problema del niño es falta de límites. En algunos casos tienen razón, pero no en todos, porque esta es una de las características, por eso es este programa, porque en algunos casos los niños ya tienen medicamento, ya los papás han mejorado la forma de tratar a los niños, de comportarse, de establecer normas y reglas, y de todas maneras los niños siguen presentando este tipo de problemas. Pero creo que en lugar de ello hay que trabajar en equipo. A veces los papás tienen ya una orientación que les ha dado el médico, que les ha dado el psicólogo, y esto tiene que extenderse también en las escuelas. Y por otro lado, bueno, también les invito a que llamen a los servicios de educación especial. Ellos les pueden dar orientación, les pueden capacitar, explicarles de qué se trata el trastorno específicamente en el niño. Les van a trabajar adecuaciones curriculares, es decir, van a hacer adaptaciones de las actividades que tengan en general para otros niños, para que los niños que tienen trastornos de la conducta o de trastornos del comportamiento se puedan adaptar a sus clases igual que los demás niños. Y pues hay que recordar que para que el niño tenga modificaciones en su comportamiento, también hay que hacer modificaciones en la forma en que los tratamos, y ahí hemos observado que muchas veces los maestros ya están como muy enojados con los niños, y entonces hacen diferencia del trato que tienen con ellos y con los demás. Entonces es importante saber que siempre hay que tratar de la misma manera que tratan a los demás, hay que tratar a todos, por supuesto en forma cordial. El trato en casa con él es muy especial, muy diferente con mi otro hijo. Él necesita más afecto, reconocerlo cuando hace algo bien y aplaudirle sus logros. Eso lo hace como más para que esté consciente de cuando hace las cosas bien, él se sienta más aceptado y contento. Se tiene que hacer como reglas en la casa, que las cumpla, tener un orden, porque eso le da mayor seguridad, seguir ese orden y los horarios, y para que se vaya él acostumbrando a tener a seguir esas órdenes, a seguir las órdenes y ese tipo de reglas y de seguimientos que le ayuden en la escuela. Ahora bien, todas las actividades que tanto padres como maestros llegan a realizar con los niños tienen que estar personalizadas. ¿Por qué? Porque los niños todos son diferentes, y aunque tengan un mismo trastorno,
de todas maneras son distintos. Los niños tienen distintos rasgos de personalidad, a veces son más agresivos, a veces son más, tienden a deprimirse, y todo esto hay que contemplarlo para poder entender qué es lo que sucede y de qué manera se les puede apoyar. En todos los casos sirve mucho hacerles reconocimiento a las cosas que sí hacen bien y tratarlos con cariño. Déjenme darles un ejemplo de qué podrían hacer en casa cuando los niños han tenido un reporte, o cuando ustedes padres han tenido un reporte de que el niño se ha portado mal. Hay que tomar en cuenta que los niños responden a un ciclo vicioso que se inicia cuando ellos se portan mal, los papás los reprenden, y cuando los niños se sienten también agredidos por los papás, entonces esto hace que su comportamiento sea cada vez más agresivo. Entonces, una de las maneras de pararlo es abriendo el diálogo con él, y eso hay que buscar un momento en donde el niño esté un poco más tranquilo, y entonces pedirle que explique cuál es la versión que él tiene de los hechos, para que podamos entender en dónde es el pensamiento erróneo y cómo lo podemos ayudar. Y luego también hay que buscar la manera de que el niño tenga una alternativa de cómo puede solucionar esas cosas, además de una explicación distinta. Por ejemplo, tú querías un juguete que tenía el otro niño, pero el otro niño no te lo iba a prestar porque lo estaba utilizando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la siguiente ocasión? Bueno, puedes intercambiar un juguete que tú tengas para que el niño te lo pueda prestar, o bien decirle préstamelo un ratito y respetar el ratito que quedaron, por ejemplo 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, y regresárselo. Y definitivamente cuando el otro niño no te lo quiera prestar, pues lo único que queda es respetar su decisión y dejarlo de molestar. Hay que voltear la situación y decirle, ¿qué tal si tú fueras el niño al que alguien viene y le quiere quitar su juguete? Entonces, eso es otro análisis que pueden hacer. Para el siguiente video vamos a hablar de cómo se puede controlar las emociones en casa. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, síganos en Instagram y Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por su atención.